Bienvenidos a un nuevo capítulo. Yo soy Alondra Nevares, Erika Gómez, Elizabeth Reina, Cintia Cabrera. y juntas somos Mujeres al Refil. Y bueno, pues ahora sí nos acompaña, por fin, después de algunas semanitas que no estuvo, pero ya les habíamos dicho que iba a venir, Cintia. ¡Bravo! ¡Ella es Cintia! Se integra con nosotros. Es nuestra cuarta refilera, pero en realidad todas somos una y todos somos cuatro. Exactamente. Muy bien. Pero bueno. Bueno, pues entonces vamos a platicar de un tema que está con la fecha, porque es diciembre, porque vienen las posadas, las épocas de convivir, de culturas, de Navidad, de lo que hacíamos, porque como les habíamos comentado en un video anterior, todas somos de diferente lugar y comentábamos, lo vivimos en nuestros ayeres de diferente manera. Ahora que estamos en Nuevo León, compartimos tradiciones, pero en nuestras ciudades lo vivimos diferente. Yo nací en Michoacán, pero viví muchos años en Durango y yo me considero más de Durango que soy de Michoacán. Oye, yo pensé que eras de Durango. No, aquí lo estoy confesando con ustedes. Lo tenía muy oculto. Claro, es que viví allá Ya 12 nos había años. comentado. Sí, Yo no viví me 12 acuerdo. años allá. Ay, hombre, tú, qué valioso Pero se sabía. cuenta que no fue como algo que si quisiera regresar, yo preferiría regresar a Durango que a Lázaro Cárdenas. O sea, realmente mi familia grande de abuelos, tíos y todo es en Durango. Entonces allá es donde viví las tradiciones. Que no te creas que también en Michoacán, allá las tradiciones, no creas que son como en Durango como aquí. Allá no se vive igual porque como hace mucho calor, o sea, realmente no hay No se como... siente. Exacto, yo creo que se siente con frillito, es como lo disfrutan más porque el ponchecito, los tamales, el Yeah. pozole, es como se vive mejor. Y digo, se vive mejor la tradición allá. Entonces en Durango, nosotros que somos familia muy grande, realmente éramos familia muégano, o sea, siempre era que nos juntábamos un día o dos antes para hacer buñuelos, tamales, o sea, realmente esas eran nuestras como cenas, nuestras cenas navideñas. Usamos sus Y ya son tradiciones. lejos, es que tú no sus Oye, y tradiciones. irónicamente yo no sé hacer Una tamales ni buñuelos. demostración Tú los culinaria. compras. En ese entonces, me acuerdo que mis abuelos, o sea, llegaba mi abuelo con el costal de harina, porque ya se usan comer semitas, gorditas de horno, entonces aprovechábamos esas fiestas para el combo completo de comida, ¿no? Entonces nos tenía por allá mis tías, mi abuelita, que siempre era la que daba el visto bueno a cómo sabía la masa. Entonces yo... No sé, yo estaba chiquita desde cuando me acuerdo, pero a nosotros los primos nos tocaba traer las hojas de los tamales, lavarlas, o que vea un mandado a la tienda, o al final a limpiar todo mientras mis tías se ponen. Entonces con el paso del tiempo fui aprendiendo a embarrar las hojas de tamal, así extenderlo o hacer las bolitas de los buñuelos, o sea, con el paso del tiempo. Pero a mí lo que más me gustaba de todo eso es que la convivencia que se daba. O sea, ahí desayunabas, comías, cenabas, y si bien te iba, hacías una pijamada con los primos para seguirle al día siguiente. Y si no, bueno, ya cada quien se iba a su casa, pero realmente era muy padre. A mí la convivencia que se daba en esas fiestas, en esas fechas, perdón, me gustaba mucho porque era, no sé, siento que se ha perdido un poco esos tradiciones o convivencias con el paso del tiempo. Y ahora que, bueno, mis abuelos ya no están aquí, ambos murieron, como que siento que cuando los abuelos se van, las tradiciones comienzan a decaer un poquito. Cuando Claro. ya Y es que cada quien también se como va. que los tiempos, ¿no? O Sí, sea, a lo mejor exacto. dices tú, claro, tengo todo guardado, esas tradiciones que tienen ustedes allá. Exacto. Pero dices, me las quieres mismo. continuar, pero, ejemplo, pues para empezar, tú ya vives acá en Monterrey. Ya Exacto. no estás con toda tu familia. Ya no, y de repente cuando vamos, o sea, porque sí, últimamente no hemos ido, pero muchos años seguidos estuvimos yendo, realmente sí disfrutamos esas tradiciones, o sea, nos volvíamos a juntar y todo, pero sí es muy diferente. Yo siento que cuando los abuelos se van, cambia todo, cambia la dinámica. Claro. Eso es en cuestión de cómo lo vivíamos de la comida, pero a la hora de los regalos, ¿quién no Sí, tuvo pura los fiesta, intercambios? claro. Y los regalos que te daban. O los intercambios Hijos, frustrados. de que tú, oye, le invertías un chorro a tu regalo y de repente... Una taza. Pues su madre. No, No, de repente dices Llegas tú, con unos calcetines. ya sé, no, o espérate que decíamos, el regalo va a ser de 200 pesos.
y de repente un desodorante, hijo, eso Oye, madre. o cuando te cierto. tocaba. Una toalla. Oye, o cuando se va acercando la tía o el tío. Yo ¿Y tuve tú? una tía, Ay. la verdad. Pero bueno, sí, Pero cierto, sí, cierto. digo, no criticas el hecho porque era un detalle que tenían contigo y todo, pero Pero en ese tú entonces le estaba metías, chiquito. sí, sí. y le metías producción porque, oye, ahorrábamos dinero porque ya sabías que venía la Navidad y por lo Claro. menos el intercambio lucirte con un regalito bonito y de repente, ay, o sea, las calcetas que, no O sé, el Santa, o sea, de que. como niño esperas un juguetito, no es que critique el regalo, como niño esperas un juguete, Sí, no, sí. no unas calcetas, Es un como la desodorante, ilusión, exacto, pero bueno, eso fue a grandes rasgos lo que se vive, lo que se vivió en Durango, ahora lo disfruto diferente con mis hijos, pero bueno. Oye, o sea, si hay eso muchos es parte. alacranes. Muchos alacranes. Es Sí, que hay muchos alacranes. sí. Pero Oye, déjenme. Bueno, sí. ese es como. Iba a salir de después contexto, contamos, pero no. después contamos esa historia, pero Una vez un ya alacrán. en la ciudad, No, a mí no. A mí sí me picó un Perdón. alacrán, pero por eso digo, está fuera de contexto. Después Bueno, lo sí, sí, platicamos. sí. Nos debe Después hablamos de nos los debe alacranes. tamales, Sí. Salo. Después hablamos, ándale, cuando aprenda, porque no te creas que me sale muy bien. Fíjate que en mi casa también era justo lo que dices, el tema de hacer los tamales y todo eso. Mi abuelita igual nos citaba, como en casa de mis abuelitos, nos citaba un día antes a todas mis tías o tíos, etcétera. Y llegaban todos los primos y me acuerdo tanto, mi abuelita tenía como un antecomedor en su cocina. Y ahí nos sentaba todos y todos trabajábamos. O sea, a fuerzas todos teníamos que hacer algo. Desde el niño chiquito, ve a remojar las hojas. Ándale, sí. Los más grandecitos se embarraban, las mamás empezaban a rellenar, Ándale. envolver, y ya mi abuelita estaba ya ordenando todo y supervisando todo. Y probando. Y de que así no, así sí, etcétera, ¿no? Y ya después, pues los tamalitos ya como que los cocía y todo. Para la hora de la cena, pues los tamales. Digo que también en mi caso también no nada más era tamales, se usaba mucho el pavo. O sea, era de cajón tener, pero es que éramos muchos. Entonces yo no sé era si mucha comida. Era mucha comida, me acuerdo que era como bendito Dios, era una bendición, me refiero. Que había mucha comida, desde que pavo, tamales, y que el postrecito, y que otras cosas, ¿no? Pero así de cajón, sabías que en Navidad llegaba tamales y pavo. O sea, era un hecho. Eso me acuerdo mucho. Ay, luego también me acuerdo mucho de sus empanadas, Qué rico. rollitos de chocolate que hacían, yo no sé si Pero también los hacían. Sí, claro. La verdad, mi abuelita es la que se aventaba todo eso, pero nos ponía a trabajar a Es todos. que la mente maestra era de Sí, las recetas claro, y tú claro. nada más obedecías Sí, de de lo que que haces tenías que esto, hacer. lo otro y así. Tráeme. Ay, sí. Ya sé. Bueno, pero esa es la parte de la comida. Y el tema, justo me acuerdo mucho del tema de los intercambios también. El tema de los intercambios sí era como que, pues eso, ¿no? O sea, o ya sabías de cuando se paraba la tía, yo la verdad, tengo que confesarlo, la hermana de mi mamá. Y decías, ojalá y no le haya tocado No, yo a ella. Ya sé, de al repente contrario, no, mi tía era súper bondadosa. Y siempre daba cosas, o sea, el regalo era de 200, ya sabías de cajón que te iba a regalar la Algo casa de Barbie. Guau. O sea, literal. Y aparte, la verdad. Pedías que me No, toque, que me claro, toque. mi Ok. tía, la verdad que ya está en el cielo, pero la verdad es de que mi tía siempre era bien bondadosa. Ok. Y la verdad, en lo personal, yo es cuando se paraba mi tía y que, ay, que me toque a mí, porque ya sabías que te iba a tocar Se paraba el el regalo. Sí, y aparte como que era muy, no sé cómo decirlo, como muy dedicada a decir, pues me tocó Erika, a ver qué le gusta a Erika. O a uno te de daba los algo niños que sabía le daba que te iba a algo muy gustar, para los niños. indagaba. ¿no? Sí, Exacto, sí. esa era la parte de los intercambios. Ya. Pero Santo Claus, bueno, aquí en Monterrey, yo soy de Monterrey, yo sí toda la niñez viví aquí, y y el tema de Santo Claus, la verdad es de que era lo máximo, o sea, la verdad Esperar el igual regalo. también creo que, obviamente, pues sabemos que Santo Claus es acá alguien muy especial. Muy especial. Muy especial, y la verdad es de que fui muy bendecida, la verdad, también. Y yo me acuerdo que sí, regularmente, la verdad, siempre mis papás procuraban, bueno, Santo Claus, procuraba Santo como Claus. que siempre, pues, darnos o traernos todo lo que pedíamos, la Ok. verdad. O sea, a ti sí te trajeron todo lo que pedías. Yo creo que la mayoría de las veces sí, Ok. pero tengo un regalo frustrado. Hace años, la verdad es de que aquí empezaron a salir los cochecitos estos eléctricos, que a lo mejor ahorita es muy normal, los carritos estos de pilas, pero yo pedía uno y nunca me lo traía, porque en aquel entonces eran muy caros Ok.
Como Hola. un go-kart, ¿o qué? No, un carrito de estos de pilas, de Como el- ya, de chiquito. sí, Ah. de que tú te subes y... La rueda para ti, o sea, para que tú claro, te para que yo montaras me en él. montara en Pero, él, claro. claro. No, pues eran costosos. Ah, claro, o sea, Es si ahorita a lo cierto. mejor lo son, antes no me imagino, y me acuerdo que los traían de Estados Unidos, Ok. pero pues aquí era muy normal ir a Oye, y Estados Sandra Unidos. diciéndote, acuérdate que son muchos niños en el mundo. Ya sé, literal. Pero no, me refiero a que luego mi coraje, no es cierto, mi sentimiento, era de que años después, no, digo, todo el tema es el tiempo, ¿no? Claro. De que a veces no se puede todo, pero luego ya llegó Santa y a mi hermano sí se lo trajo años después. Por eso lo tengo ahí guardadito. Ok. Pero bueno, todo bien, como que la verdad, bendito Dios, muy bendecida. Ok, Así es. perfecto. Pues ¿Y tú, Liz? bueno, en mi Platícanos. casita, bueno, me puedo ahí como que ir más para atrás y era como que la niñez, lo pasábamos también en casa de mi abuela, en Zacatecas, o en casa de mis tíos en Aguascalientes. Yo, bueno, o sea, yo soy de Aguascalientes, pero toda la vida viví aquí, o sea, realmente solamente mi acta de nacimiento dice Aguascalientes. Pero ibas para allá seguido a Iba muy festejar. seguido, exacto. Entonces, todas mis navidades fueron en Zacatecas, con mis abuelos o con mis parientes de Aguascalientes, y era lo mismo, o sea, en el caso de mi abuelita era de que tamales rojos, pero tamales, o sea, tamal, no de que el tamalito que, la verdad que está es muy chiquito. rico. Sí, son muy buenos, sí, son muy buenos. Pero los de allá sí son tamales, o sea, de mole rojo, y te tocaba una hebra de puerco, ¿verdad? Pero bueno, pero sí estaban muy buenos, la verdad, y ahí es donde se reunía toda la familia y era genial. Pero ya aquí en Monterrey, toda mi familia, pues también, el tradicional pavo, pero es de que pavo, espagueti verde. Ay, yo me estoy antojando. rico. Sí. De hecho, este programa lo van a ver el 25, entonces yo ya Ahora se comí ayer. recalentaba. Yo ya comí ayer eso. Ya me lo Está en la recalentado. Ajá, yo estoy De hecho, estoy sentada con mi estoy plato de comiendo. espagueti. En este momento Bueno. estamos en el recalentado del Exacto. 25. Y luego también tenemos el arrocito almendrado, qué rico. papas al horno. ¡Qué pro! Sí, Sí, y relleno, rico. el relleno, y lo que sí me encanta es ¿Arroz relleno? No, el pavo. No, el relleno del pavo, el relleno del pavo, Sí, claro. ese que hacen con pasas y Ajá, carne, sí, está sí. muy bueno, pero a mí lo que me encanta es la ensalada de manzana. Y yo ¡Ay, siempre, qué rico! ajá, a mí me toca hacerla, y hago un tambo así, y siempre les digo, queda horrible, no la pruebo. Y todos, no, danos, y yo, no, pero poquito porque les puedo hacer daño, porque yo estoy como 4 días comiendo ensalada de manzana hasta Ya que se sé, acaba. ya Pues sé. a mí me Pasa. encanta Sí, la ensalada. Hasta que no le ves el fin. Ajá. Y bueno, pues también tengo unos, bueno, acá en la casa, por ejemplo, ya con mi familia aquí en Monterrey, es de que pues sí tenemos que rezar. Rezamos, adoramos al Ay, niño. me acuerdo, sí, ese se me cierto. olvidó. Pero eso es de Sí, cada también. año, llegues tarde o no, te esperamos a que reces. Claro, eso es compromiso y tienes que llegar puntual. De que no empezamos y no llegamos. Ajá, y es de que, pero no han, o sea, el típico que llega tarde, que no han rezado, no, te estamos esperando. Mi mamá es muy así de, te estamos Ya esperando. sé. Es el único día que van a rezar. Entonces, Es el único día que vienes a rezar. exactamente. Exacto. Y adoramos al niño, y ponemos los dulcecitos, colación. hacemos cánticos, y terminamos siempre casi creo alrededor de la mesa bailando. Bueno, eso siempre lo hacemos, la verdad. Sí somos muy ruidosos, muy comelones, y hasta que no cenemos, porque teníamos también a los niños ahí al lado, de que ya queremos salir los regalos. Ah, desesperado, sí, sí, sí. No, espérense, primero vamos a rezar. El que no rece no es regalo. Sí, como, ¿por Ajá. qué? Entonces, primero rezar, y luego cenar. Y luego lo Y regalo. lo estábamos así de que todos platicando y los niños estaban allá, y nosotros, ay, ¿Ya van a acabar? Sí, ¿Ya van pues a es que acabar? lo que buscaban era el regalo. sí, claro. Entonces, pues por eso sí se nos hacía como eterno, y al mismo tiempo pues nos gustaba mucho. ¿Y cuántos años viviste allá? O sea, ¿solamente fueron poquitos? En Aguascalientes no, nunca viví ahí. O sea, solo naciste. Solo nací ahí y Pero me se iban trajeron todas para las Y acá. sabes de las tradiciones porque tú ibas cada tanto para allá y Sí. visitabas. De repente íbamos, ya cuando crecimos, ya las pasábamos siempre aquí. Ok. Entonces, es lo fueron que unos pasa? años, sí. Es lo que pasa cuando ya te mudas a otra ciudad, tu ciudad de origen, vas y visitas y a veces por temporadas, a veces no, pero Ujú. digo, no se te olvidan las tradiciones. Sí, y la familia de nosotros también fue creciendo, entonces, pues ya establecimos todos ya familias aquí con niños y todo, entonces ya no era más difícil viajar a otro Claro. lado, entonces Claro. eso Sí, sí, también ya nos hizo hacer todo aquí.
y después también Y crear tuvimos... cada quien sus propias tradiciones. Exactamente. Finalmente. Y también hicimos, pues, el típico Santa. Yo también tuve un Santa frustrado. Un regalo sí. frustrado. No sé si se acuerdan, pero estaba, Barbie y los Rockers. Así. Y tenían una vagoneta así. Ah, claro, que tiene sí, una claro, batería claro. también. Y eran como agua con colores. Bueno, yo toda la vida la quise. Y nunca te llegó. Le llegó una prima y pensé que era mía. Ah, Ay, no no, es fue cierto. muy feo. La verdad es que yo digo, ay, no importa, pero bien que me acuerdo. Entonces Sí, claro. creo que sí fue algo que me... Pero siempre me traían mis papás todos, Sí. bueno, perdón, Santa. Siempre me Santa. traían todo. Lo único es que esa La vez... inocencia destrozada el día de hoy. Claro. Sí, lo único es que esa vez sí no me trajo eso y a mi prima sí pensé que era para mí y no era para mí. bueno, por Oye, eso pero fue nunca, la ¿y tristeza. de grande nunca te la regalaste? Como ya no existe, yo creo que la tengo que buscar y de estar de que en un museo. Carísimo. Está carísimo. No, pero ¿de qué bueno. tipo Navidad? ¿Tú sí la habías pedido o no? Yo la... No, yo Ana, creo que no, ándale, pero ahora cuando... viste, sí, ay, a Yo mí creo se me que mi antojó. prima dijo, quiero la vagoneta, y yo también. Y luego Pero ya Santa había comprado tu Sí, regalo. porque yo me acuerdo que estábamos en Zacatecas y mi papá dijo, ay, tú regalas. Exacto, Y yo pedí Claro. un bebé pelón, pero bueno, pues ya ni modo. Sí, no, pues qué onda. Ni modo. Y tú, Tú sí, Silvia, ya platícanos. Pues de- yo soy de Chiapas y también durante muchos años he vivido en Oaxaca, entonces digamos que la influencia cultural para mí, para las Navidades, pues tiene que ver con los dos estados. Ok. Les puedo hablar un poquito de mi infancia. Yo recuerdo mucho la temporada navideña, era algo como de unión muy familiar. Entonces el tema de la cena de Navidad especialmente era un mundo de comida. De eso Ok. me acuerdo mucho. Aparte, ya me imagino que bien rico. Bien Como rico. Sí, o sea, mi mamá tenía mucho esa, como que era su forma de demostrarnos Que los quería mucho. Sí, su amor, ¿no? Mediante esas comidas que ella preparaba y era hacer pavo relleno. Allá se Qué consume rico. mucho la carne de puerco, entonces era lomo relleno o algún tipo Ok. o pierna mechada o Ya. algo así, pero era como todo el día estar cocinando. Y tengo una tía que pues ella siempre fue así como la especialista de los postres y obviamente también teníamos postrecito. Me acuerdo que si ahora lo traduzco a este tiempo, yo creo que era como una Carlota, ¿no? Y en ese entonces Ok. ella le llamaba pastel borracho. No lo hacía como se hace ahorita una Carlota, porque quizás tal vez no se conocían los ingredientes o era otra receta, Ok. pero hacía las galletitas envinadas. Entonces hacía las galletitas remojaditas en un jerez que se llama San Jorge, más o menos, creo me acuerdo. La gente de allá lo va a identificar muy bien. Y entonces hacía ese pastel y, o sea, todos esperábamos su postre. Entonces era así como muy de comida todo, pero también tengo recuerdos, por ejemplo, de que se celebran las posadas de una manera muy diferente. Por ejemplo, digo, yo siempre he pensado que, digo, bendita tierra en la que estoy ahora, ¿verdad? Pero en mi tierra y en Oaxaca se acostumbran mucho las posadas. Entonces llegaba posadas, Pero tiempo- tradicionales de Sí, pedir. de pues, ir a ay, la sí, posada. sí. De hecho, en Chiapas, en el pueblo de donde nosotros somos originarios, se acostumbraba que los niños de la comunidad, y en esos niños me incluyo yo, me tocó alguna vez ser la Virgen María, Sí. porque Yo también fui salíamos, la Virgen Sí. María. sí, salíamos, Sí, o también sea, se usaba como, eso. como a recorrer, digo, o sea, obviamente cada día se cambiaban a los personajes, ¿verdad? Ajá. Pero haz de cuenta que pues es un pueblo muy pequeño, se seleccionaban, no sé, 5 casas tal vez en un día. Y a esas 5 casas íbamos, pedíamos la posada y los dueños de la casa al final llevaban a la iglesia del pueblo piñatas Sí. o dulces y todo. Y cuando ya se terminaba de pedir la posada, había sí o sí pues que llegar al templo, a la iglesia, y se hacía como una breve... no tanto como una misa, pero sí algo así como alusivo, obviamente, Ok. a la religión. Ujú. Y al final, pues, o sea, yo creo que todos queríamos participar o todos queríamos ser parte de, porque sabíamos que terminando eso, o sea, íbamos a ir a las piñatas. Ok. Entonces era súper O sea, era como padre. aventarte todo para Sí, después ir a para la poder fiesta. después ir a la piñata y te repartían dulces y todo. Y había una señora en específico en ese pueblo que le tocaba la última posada. El pueblo de donde nosotros somos era una calle principal hace años, estoy hablando de añísimo.
Entonces era así como una subidita. Y las posadas empezaban desde la casa de más abajo. Como en hasta llegar. zigzag se iban. Hasta O sea, llegar. se iban cantando cada... O sea, sí, cuando tú ibas, por ejemplo, te digo, era como decir, es que hoy la posada toca en casa de Liz, en casa de Eri y en casa de Alo. Y entonces pasábamos a esas Claro. 3 casas a cantar. O sea, que toda la noche. Pues no toda la noche. No, pero pero sí una- no sé, yo también una hora, llegamos a ponte hacer- que sí. no, ajá. Y entonces digo, el premio era ese al final. Sabías que ibas al Sí, final a las eso. piñatas, los Ok. dulces. Y la del 24 era súper esperada porque sabíamos que esa casa de esa señora eran como muy bondadosos con lo que daban, con Les lo que compartían. repartían y todo. Entonces Ok. era súper padre. Y como les digo, en casa pues era el tema de la comedera, ¿verdad? O Sí, sea, sí, que mi claro. mamá era la que estaba de alguna manera pues como supervisando el tema de las comidas. Nos juntábamos como pues digo, ya todos en mi familia, todos tenían su familia propia. Entonces como que uno llegaba y decía, no, yo voy a hacer el pavo, yo voy a hacer la Cada pierna. quien se repartía. Entonces cada quien hacía como un platillo. Mira. Entonces está era padre. muy, Está muy padre. padre. Y en Oaxaca pues es algo más o menos similar. Ok. Así el tema de la Deberíamos de posada. hacer una posadita así y que cada Con quien cada haga un quien con platillo comida tradicional de su tierra. ciudad. Y bueno, que los tamales pues son así como, bueno, pero es que los tamales sí son bien diferentes. Sí, ¿eh? en Sí, todos En cada lados. lugar es diferente. Sí. Yo lo que acostumbrada allá, veníamos aquí, los comen diferente. Allá nada más es el tamal y y aquí le ponen salsa y yo, ¿cómo que le van a poner Guacamole. salsa? Guacamole, Y luego así casi. frijoles. El guacamole. Y luego yo que viví en Culiacán también, allá los comen con frijoles de veneno. Por ejemplo, yo Sí, voy en Pero déjame te Hermosillo. digo, en mi casa, Con allá en veneno. Chiapas, se hacían unos tamales muy diferentes a los que se comen aquí tal vez. Digo, y eso no es que sea una tradición, pero yo sí me acuerdo que nos gustaban los tamales con frijoles. Sí. O sea, con frijoles recién cocidos. Ok. Oye, Entonces- pero los hacen de la... De hoja de plátano, sí. sí. Eso de está hoja de bien, esos plátano. también ricos. Y eso Te lleva, comes bueno, en mi casa se les pone aceitunas, se les pone ciruela Ok. pasa, porque el mole que se prepara es algo picoso. Entonces, bueno, es tal vez Sí. parte de... Fíjate que yo viví en Hermosillo y justo lo que decías de los tamales, era un tamal muy similar aquí a Monterrey, ¿no? Uno delgadito, de carne, frijol, queso, etcétera. Y te lo servían con frijoles refritos. O sea, con Ya. una cucharada al lado de frijoles refritos y tus X tamales, ¿no? Cosa que aquí en Monterrey, pues es diferente. Claro. O sea, es Sí, los es muy tamalitos diferente con la salsa. guacamole y la salsa. Oye, Eso yo sí los he es comido hasta guacamole, con ¿no? crema. Ah, sí. Bueno, Eso yo le no me pongo la sabía guacamole tanto, pero... y crema encima, o sea, ya es demasiado. Eso sí no me la Pero me sabía. encanta. Oye, y ahorita que estamos hablando, ya a mí se me había borrado del mapa, en la que El papiro. las tradiciones, dentro de las tradiciones era rezar. Tenía sí. una tía, que Dios la tenga en su gloria, mi tía Felipa, la tía Lipa. Ella era súper religiosa, ultra religiosa, y siempre nos daba las hojitas a los que Sí. no nos las sabíamos, ¿no? Pero ya una vez que te las sabías, ya no había vuelta atrás. O sea, tú ya te la sabes, el próximo diciembre sí o sí la cantas. Entonces, cada misterio, terminas el misterio y las cancioncitas, los villancicos. Y a ver, sigue, y nos voltea a ver hacia todos, ¿no? De que ahora sigue tal. Entonces, campana sobre campana. 1, 2, 3. Y todos a pobre el que cantar. no cantara, no, pobre el que no cantara. Mi mamá, que está viendo este video, no me va a dejar mentir porque ella sabe, mi tía era de armas tomar. O sea, me refiero a que nos hacía participar en los cantos, y nos enseñaba ya en otros temas como muy religiosos. O sea, siempre nos hacía que nos aprendiéramos el credo, todo lo que se rezaba en el día para la posada. Porque ella quería que fuera así todo impecable. Y pobre que te reías, si estabas a un lado de ella, eran los pellizcos de que Sí, odias. casi. Entonces siempre nos poníamos alejados de ella, pero nos ponían en el suelo una cobija y a ver, todos los niños aquí, y nos ponía a cantar, pero eran unos pellizcos. Y mamá, que siempre con otra tía se ponían de lejitos, hacía como que hacerse señas, no se la acababan, nomás escuchaban las carcajadas ahogadas de que de repente, pues, cómo nos trataba el pellizco y tal, pero con Sí, todo, ay, sí, con todo y eso, Me está pescando. sí, no cambio esas navidades donde estábamos. Claro. Pero fíjate, eso lo de la rezada, la verdad yo también lo hacíamos en casa de mi tía Rosy, Okay. que es la que le digo que era muy bondadosa. Y la verdad es de que tristemente la verdad yo ya no lo llevo. No, ni yo O tampoco. sea, yo la verdad tampoco. tengo que Es que con el confesarlo y tiempo no lo uno llevo. va creando también sus propias tradiciones. Digo, Así yo no es, recuerdo comer y comer. en mi casa que hubiera que rezar
o que tuviéramos que hacer, como decía Liz, de adorar al niño. Pero mi mamá religiosamente iba a la misa del 24 y del 31. Entonces, pues mi mamá era el centro de todo, ¿verdad? Entonces, nosotros no cenábamos hasta que mi mamá Se no regresara regresaba. de la misa. O sea, pero me refiero justo a eso, o sea, de que la verdad, en mi casa igual, o sea, sí había muchas tradiciones, todas las posadas también, pues de niños vas al grupo de la iglesia, Claro. en la colonia, la verdad también, la mamá de una amiga, pues era como la encargada algo de la iglesia y entre las vecinas, justo lo que decías, íbamos a hacer los cánticos a cada casa y al final hacían una posada en una de las casas. Yo desconozco la verdad la parte de la organización, pero sí hacíamos todo eso. Y ejemplo, yo ahorita aquí al día de hoy No lo no lo haces. hago. Yo O tampoco. sea, la verdad es de que yo no sé si y me encantaría la verdad, porque justo ahorita que recordamos eran momentos bien bonitos. Eran Sí. muy padres. Sí, como Y muy más familiares todos, y- pero obviamente con otro tinte, Sí, con otras exacto. cosas Y muy diversión, diferentes. o sea, Sí, la verdad, claro. yo lo recuerdo como era muy divertido. Sí. O sea, aunque fueras a rezar, y aunque te pescaran, y que la rezada, y que la verdad era adorar al niño y que vayas y agarras el dulcito este de la colación Claro. horrible, es la verdad. Oye, la verdad. en los aguinaldos tejocotes, a mí me tocó esas Sí. bolsitas. Que ya ves que Ah, de que la dulces. mandarina. La naranja, la mandarina, Sí. el tejocote. Cacahuate. Oye, un sí. niño quiere dulces, hasta un pedazo de caña tenía yo. Sí. ¿Qué voy a hacer? Normalmente ¿Ponche o acá qué? se acostumbra mucho eso de que a veces en las colaciones viene fruta. Sí. Entonces Sí. vienen pedazos, como dices, tal vez caña, naranja, Ajá. mandarina. Pero siendo o hasta niño, en las imagínate. piñatas. Sí. Entonces, Pero y ahora ya no, o sea, bueno, no sé, Yo los uso para el ponche en mi casa, pero Oye, nada más. el ponche a mí me encanta. Mi mamá lo sigue delicioso. haciendo. Sí, Yo en con mi esa casa receta. sí se reza, la verdad. Todavía. Todavía. Bueno, próxima Ay, posada, todos nos vamos a casar. Sí, no, mi mamá dice que ya llegaste, ¿verdad? ¿Va a venir quién? Lo esperamos, o sea. Sí, exacto. Entonces rezamos, pero mi hermana y yo siempre estamos, híjole, ahorita la voy a hacer que lo veo porque siempre estamos riéndonos y luego que ya siempre es así. incitamos a los demás también están Claro. riendo y mi mamá nos regaña. Sí, así. ¿no? Pero pues esa es la O sea, parte de todo el pero eso show. es todavía el año pasado, o sea, Sí, o sea, ya era adulta. todavía estamos de que vamos a cantar y estamos nada más mi hermana y yo, oye, ¿qué? Entonces tú sabes varios villancicos, ¿eh? Pues y cantamos lo mismo, campana sobre campana, Exacto. niño del El tambor. borrito sabanero. Sí. El borreguito sabanero, ¿cuál es? no, es el burrito sabanero. Pero bueno, eso no es así como para adorar al niño, No, eso no, es no, más no, para no. bailar. Oye, pero ahorita que dices Es la de también duerme. de adorar al niño, un primo y yo, mi primo Dorian, que él y yo siempre éramos, era José y yo era María, entonces llevábamos a adorar al niño Dios. Siempre, cada año, por muchos años lo hicimos y ya hasta que le pasamos la batuta a alguien más, pero, o sea, fuimos desde chiquititos, y mi tía nos ponía a ver, ¿dónde están los padrinos? ¿Dónde están los A padrinos? los padrinos. Y ya estaba me con el acuerdo de platito eso. y vamos a poner al niño Dios y a llevarlo a su lugar, a que a todos le den lo Y adoren, su ¿no? ropón. Entonces, por Es que muchos dependiendo años. tal vez del lugar, del estado, porque por ejemplo ahí en Oaxaca, yo les puedo decir que por ejemplo a la hora de ir a pedir una posada, se lleva la imagen de San José y María y se les llama peregrinos. Exacto. Ujú. Entonces ellos van y pues igual, ¿no? Allá, bueno, Oaxaca pues es como también muy religioso, entonces ahí se acostumbra que normalmente en los, digamos, en los lugares residenciales, pues hay como ciertas capillitas, Ok. muchas capillitas. Ok. Entonces casi todos los días la posada va a ser en la capilla fulanita, en la de mañana en la sultanita, y Ya. entonces se juntan varios de los andadores y entonces esos son, digamos, tal vez los que van a dar la comida de la posada del Ya. día. Ahí en Oaxaca se acostumbra mucho, allá les decimos medias tortas, o sea, un bolillito partido a la mitad, con una pasta de frijoles, con quesito y con salsa, ¿no? O sea, pasta de frijol, Pasta ¿te de refieres frijol, a me como refiero a los frijoles refritos? bolitos. Exacto. Sí. Ok. Y Soy más entonces, gourmet. Sí, sí, sí. allá se le dice así, pasta de Muy bien. frijol, entonces Sí, suena se muy hacen gourmet. medias Sí, sí, tortas, y digo, infinidad de tal vez algunas otras cosas, y sobre todo el tema de los aguinaldos, ¿no? Que los niños van por eso, o sea, Y es les que- das la torta y ¿cómo tal vez, ay, qué aguinaldo? rico. El aguinaldo en la bolsita La- el- que le dicen aquí, sí, allá nosotros el le llamamos bolo. aguinaldo. Ah, yo le llamo es que bolo. yo le llamo Nosotros le aguinaldo. decimos Allá aguinaldo. le decimos Yo es el aguinaldo. No paras de que Aguinaldo. No, en el sur se llama aguinaldo. Ah, pues que el aguinaldo no lo ven. Y el aguinaldo lo conozco de otra manera. Oye, pero es que sí es diferente, porque también, por Claro. ejemplo, aquí le decimos bollos
y a otros les llaman gelatinas. Sí, claro. Oye, Los los abanitos. controles. Sí. Claro. Esquites. Oye, Esquites. tiene que otro programa especializado en los choques culturales de cuando estás en otro lugar y llegas aquí y pides algo y no es A que mí, eso a mí me pasó pero la primera digo, vez que llegué a Nuevo León. Ya les contaremos. sí, en pero algún que sea otro tema episodio. de otro episodio, me porque parece sí buena me idea. largo, eso sí me resulta que va a salir mucho tema, Sí. porque yo, Michoacán, Durango, y luego Culiacán, y luego aquí dije, Sí. caray, o sea, traigo una revoltura, claro. pero aquí fue cuando más me enojé. O hay Aquí palabras sí que no entiendes. O sea, Sí, ¿qué me sí, quieres decir? me enojé bastante, pero Pero bueno, eso lo dejamos para eso otro, sí, que yo también tengo varias. ya tenemos varias, pero Es que finalmente la mayoría de nosotras hemos vivido En distintos distintos estados y pues, Exacto. tenemos muchas Mucha costumbres, mezcla de muchas culturas. mezclas de culturas. Son así papás es. de otros lugares como yo también. bueno, sí es cierto. Así es. Sí, porque exacto, son de otro lugar y al Pero- final por trabajo, perdóname, Sí. por trabajo de nuestros maridos es que estamos aquí, ¿verdad? O porque los O papás al revés. quisieron mudarse a otro lugar, pues también es que por eso están aquí. Así Pero es. bueno, esas son las tradiciones que tenemos. ¿De qué más nos acordamos? De regalos, de comida, de rezos. Bueno, yo me ¿Qué más? acuerdo el del árbol de Navidad, específicamente. El árbol de Navidad también era todo un tema. en la casa no era el pino como lo conocemos ahora, ¿verdad? ¿Cómo era? Allá en mi pueblo ibas al campo a cortarlo y era un árbol que de verdad tiene un olor tan, o sea, yo te O lo sea, estoy cortaban el contando. pino. Sí, o sea, y la verdad es que ni siquiera tenía la forma de pino, era un arbolito, la verdad no me puedo acordar ahorita exactamente El nombre del del nombre árbol. del árbol, pero ese árbol era característico de la fecha, entonces la verdad, o sea, tu casa siempre tenía un olor bien rico porque el árbol desprendía un olor, Ok, entonces para mí era una emoción ver que ya iban a ir a cortar el arbolito. para traerlo. Sí, Pero o sea, y no entonces- era un pino, o sea, no tenía así como la Era forma un árbol. cónica, era nada Un más como un arbolito. árbol. Pero lo llenaban de Y esferitas lo y llenábamos todo. así de esferitas. Ok. Y esa parte sí mi mamá tenía, pues todos sus animalitos y nacimiento. todo para poner el nacimiento. Oigan, Oye, porque ¿se los acuerdan? nacimientos, qué barbaridad, Sí. ¿eh? Oigan, ¿no se acuerdan de las esferas de antes? De vidrio. vidrio. Claro. O sea, Que se empezó a romper. sí. Sí, no, siempre se rompían o la rompían. O Sí, la sí, rompían. sí. Que de a la hora que traviesos, estabas de claro. repente a veces nada más poniendo el arbolito y ya le dabas un golpe. ¿Y A sí? mí me pasó y lo que hacía era como que le escondía tantito para que, Para que no se viera lo estaba quebradito. roto y ya nada más ahí como que A mí me encantaban esas y debo de confesar que cuando mi tío, porque mi tío Eugenio le encantaba decorar el árbol y siempre lo hacía de una temática diferente cada año y ponía esas esferas y yo llegaba ahí, ¡ting! Ya de Me Claro, gustaba se quebraba. una, o sea, solamente una, pero me gustaba, o sea, El sonido. ¡ting! O sea, como si ya después Pero se quebraba, ¿no? Claro, Claro. ya se quebraba y las volvía a requebrar y ya la más la quitaba como a mí del delito, la quitaba y me la llevaba. Pero sí, o sea, ¿cuántos no se nos cayeron, nos regañaron, nos castigaron por quebrar esos benditos? Oigan, o también se Es acuerdan que ya de después las... vino Naviplastic. Sí, claro. Sí, ya. Oigan, ¿no se todo. acuerdan de las luces de antes? Bueno, en mi casa sí Ay, las de usaban. colación. Las de piquitos. Ah, sí. Ay, Las todo de eso, colación. las luces, Claro, no se puede. O que no se cayera una al piso y que la pisaran. güey. Sí. No, Era no, horrible. tú en espera de Santa Sí. y ¡ay! La pisabas, qué horror. Qué ¿Esas bueno por que ya se qué? quitaron. ¿Y por qué Pues- estaban en pico? No entiendo. Pues algo tenía que tener El algún fabricante, por significado. favor, díganos por qué pasa? hicieron. Yo sí Creo que debe tiene de que ser ver una con la estrella, ¿no? Sí, Tiene que ver bueno, vagamente, no, me yo también acuerdo quiero por ahí haber entender. escuchado que tiene que ver con la estrella de Belén, Sí. pero O sea, bueno, no estaba puedo estar fea. equivocada. Sí, Qué no bueno estaba que fea. sea que mejoraron. No estaba fea, pero Pero era cada incómoda. año era, o sea, no, Sí. o sea, toda hecha bola y... Y si te picaba, Sí. o sea, si estaba... Y luego para el año siguiente, obviamente, la mitad de la serie Ya no iba a ser funcionaba, lo mismo, no sí, funcionaba. era. Y aparte que, Ajá, bueno, no sí. sé, yo en mi casa el pino era como muy tradicional, no era tanta monería como ahorita. Sí. Que la verdad son tantas esferas, esferas, y esferas, luces y... La escarcha. sí, las Una, escarchas. unos metros de escarcha Sí. y se Sí, acabó. Y el se acabó. nacimiento, bueno, por Eh, lo menos sí, en mi casa igual. era el de ley, nacimiento. que el nacimiento jamás Oye, porque podía los faltar. nacimientos, o sea, sí, realmente me tocó ver monumentales Sí. nacimientos que hasta la fecha cuando voy a Durango, veo que los ponen de varios pisos. Ah, claro. Sacan la sala completa Ujú. porque Sí. ese es el espacio donde van Sí. cajas Mi decoradas. tía, la que les padrísimo. digo, la hermana de mi mamá, mi tía Rosy, literal todo su porche era era todo el nacimiento. nacimiento, pero estaba
brutal. O sea, de verdad, le hacía rito, yo no dudo. Sí, claro. De hecho, me acuerdo que a veces nos decía cuando lo Con iba a hacer, aluminio. Ándale, sí, sí, con sí. al- pero le echaba agüita, se las ingeniaban. Y me acuerdo que a veces estaba íbamos y le ayudábamos, la verdad, éramos muy Es que cercanas a era tan ella. enorme que estaba Sí, padrísimo. pero que era te todo su ayudara. porche, o sea, y tenía yo creo un chorro de figuritas. Y En ejemplo, casa de mi abuela también hacen bueno, hacía. Cuando ella vivía, también era un nacimiento también de la sala, así enorme, y también iba, y bueno, a mí me tocó ir varias veces al monte a buscar Orégano. plantas, Sí. ajá. o las Aquí está piñas. es mi sí, pueblo el es musgo, el no, musgo. no. Sí, el musguito. Sí, 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 el Y entonces, musgo. ¿verdad? Eso También es el llegamos verde, juntos, verde. sí. Y era Es que una se cosa ponían así de los enorme. dos porque Sí. tienen ¿Cómo se el- llama el gris? El el- Bueno, allá Bueno, en es que Oaxaca sí, le dicen paisley. Ah, igual aquí Paisley, también. ok. hielo, Sí, nosotros también, de hecho. que creo que ya no se debe. Ah, Creo que no, me bueno, estaba no sé. escuchando que creo que ya no Algo se así, lo puede, venden, ¿no? no, Que ya no, no se puede no vender. sé. Ahora no me creas mucho. Yo me acuerdo No, que bueno, mis papás muchos años, mucho tiempo han tenido una cabaña en la Sierra de Santiago y hay muchos pinos y se usaba, pues salía mucho de eso Mucho heno y las allá. piñas también. Ay, qué bonita. Sí, cierto. Entonces, literal, yo creo que meses antes mi mamá ya estaba con todos nosotros o mis tías. Cortando. Recolecten. Y andábamos recolectando y ya sabíamos que era para Navidad. Y me acuerdo que mi mamá las pintaba o algo y las O le hacía. ponías diamantina en las Sí, piñas, para en las que- piñitas, Eso, te servía correcto. para decorar el árbol. Sí, Exacto. pero eso también era como muy tradicional o Sí. muy básico, ¿no? Y es Es que que a veces hacías las cosas con los recursos que Sí. tenías. Y Digo, se nosotros veían somos de un muy pueblo bonitos. pequeño, Se veían y muy te bonitos. ingeniabas Sí. para tener. el tío que les digo, mi tío Eugenio, él que muy artista, siempre hizo siempre pintura. Y a él le gustaba más que decorar los árboles cada año diferentes. Sí les ponía un tono diferente, pero él, la pared de atrás, donde estaba el pino y ponía el mega nacimiento, hacía paisajes. O Sí. nevados, o con montañas, en verano, O sea, pero la producción. era impresionante cómo se ponía a pintar. O sea, y obviamente esa pintura duraba ahí el año completo, Sí. ¿no? Pero ya volver a poner el siguiente año era otra pintura. Sí. Y se le daba, obviamente, entonces le gustaba y se veía padrísimo, o sea, Sí, muy claro. padre. Entonces, sí, esas tradiciones sí las extraño. Aunque ya no las sigo porque la comida ya, no sé hacer tamales, no los pienso hacer, mejor voy y los compro. Yo sí pero quiero hacer tamales. Yo sí sé hacer. No, Bueno, no, hago, sí. yo les ¿Es traigo, en serio? les traigo los Me la ingredientes, dijiste. yo las veo y les cuido el tiempo que No, están pero tú vas a usando. estar de perdido apoyándonos. Y la No, No, pero pero ejemplo, claro, sí, no. sí No, podríamos sí, hacer. embarras Sí, tamales o sea, la hojita Sí, con, sé, con eso el que sí lo haces sé el fondant hacer. y nomás le haces No, eso sí lo sé hacer, de embarrar tamales, enjuagarlas, remojar Pues las eso, hojas. con Te vamos a traer de Claro. nuestra pinche. Exacto. Ok. Bueno, está bien. Vamos a traer nuestro Tendremos pinche un pinche. episodio Pero aquí, completo preparando tamales. Bueno, Que a mí me gustaría más que si juntáramos a hacernos tamales, pero que es tipo tamales de Cintia. Ay, o sí, bueno, sí, 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 bueno, yo tengo la receta de los tamales que Bueno. se hacían en mi casa. Acuérdate No que sé hicimos esa si- receta en la casa no con sé tu si mamá, ¿te queremos- acuerdas? Sí, sí, ¿Ves? sí. O sea, Eso sí. se me antoja, o sea, la verdad no que no minimizo nuestro tamal regio, porque la verdad no. Pero ejemplo, los tamales de esos de Oaxaca, de hecho, ay, En hoja de qué tamal, cosa qué En hoja de delicioso. plátano, sí. Sí. Digo yo, O como con no estoy gusto, siempre y acostumbrada. cuando me ayuden, ¿verdad? Porque Sí. sí es bastante es complicado. mucho trabajo, claro. claro. te ayudamos a que nosotros hacia aquí. Ustedes Alicia, no te ayudan en lo y yo que me las no- como. Mira el En lo que molino, Oye, ir al molino, sí. moler y todo. Pues Pero quería comprar una vaporera y todo, pero es que como ya no me cabe nada en mi casa, Sí. o sea, ¿dónde la voy Yo a sí poner? tengo. Yo No sí te tengo preocupes por la vaporera. vaporera también. En Ok, una ocasión va. yo me puse a hacer esos tamales y la verdad Un lloré. Es que es claro, demasiado fue un trabajo. éxito, pero fue Es mucho trabajo. Es que por Porque eso todo hay que hacerlo lo hice entre el varias. mismo día. Sí. Y lo hice sola. No, Entonces está eran cañón. como las 7 de la noche y yo estaba como el chiste de que la masa no se acaba y la carne no se acaba. Sí, aquí lo voy a terminar. Sí. Es mucho trabajo. Sí, y aparte Muy que trabajoso. por eso algo los hacían un día antes. Fíjate, Sí. yo la verdad sí he hecho tamales con mis hijos. Ok. O sea, no digo que la verdad siempre. Pero porque- haces poquitos y por eso no te sí, sí, desesperas. claro. Y el Claro. tiempo, la verdad, también a veces no ayuda. O sea, los tiempos entre el Sí, sí, trabajo sí, y todo no se puede. mucha Pero inversión sí de los he tiempo. puesto a hacer. De Ok. hecho, fíjate que la hija de mi esposo vive en Suiza. Ok. Y bueno, una vez que fuimos a verla, nos pidió de que, ay, pues Haga traigan tamales. cosas. Y fuimos allá, o sea, en su casa.
hicimos tamales. Pero estaban todos los niños chiquitos, ¿no? O sea, chiquitos 8, 10 años. Y todos embarrando tamales, los hijos de ella, las hijas de ella también. Y la verdad es de que mis hijos así de que, fue la primera vez que los pusimos a hacer. Y después lo hemos replicado unas 2, 3 veces aquí. Porque ellos también así de que, ya, vamos a hacer otra vez tamales. Les gustó más la convivencia. Pero es más la actividad. Porque al final, de te que echas te un juntas, cafecito, te exacto. pones a hacer. Sí. De hecho, me da risa que Diego siempre dice que él inventó, según él, sus tamales de pollo con queso. Ya. Bueno, Entonces, podría ser que sí. pero sí, amiga, vamos a hacerlos. Claro, pero con muchas claro, manos sí, y ponemos a todo sí. el puerquerío Con a muchas poner manos, esos tamales. Que Van a sea las proyecto hojitas de y otro. todo. Ya salieron 2 temas aquí, Sí. entonces pues bueno. Vale, ¿Pero qué les pues. pareció este tema que está muy ad hoc con la fecha? No, pues muy padre. Ojalá también que nos digan ahí otras costumbres que tengan en sus Exacto. casas que lo pongan aquí. Déjenlo en comentarios, Ajá. qué les parece, si se identifican con alguna de las tradiciones que les estamos platicando. O si tienen ustedes sus propias tradiciones, coméntanos. Exactamente. Así es. Pues bueno, ¿qué les parece si nos despedimos? Muy bien. No sin antes decir que se suscriban a nuestras redes sociales que van a aparecer aquí. Ya tenemos muchas. Aquí les van a agregar nuestras redes Nuestras redes sociales. sociales, suscríbanse, denle like, vean los videos muchas Toquen la veces, campanita. toquen la campanita. Coman mucho porque Coman mucho sería el y disfruten mucho los mucho. tamales, la comida, La los familia. postres y sobre todo la familia. Sobre No, todo y la la verdad es familia. que principalmente disfruten mucho estas fechas con Exacto. sus seres queridos. La verdad es de que luego a veces se nos adelantan, o a veces no están bien de salud, etcétera. Entonces cuando añoramos de eso, entonces disfruten esos tiempos, Así es. cada quien a su manera, pero no dejen de disfrutar estas lindas Exacto. fechas. Y salud por eso. Salud. feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad. Hasta luego. Hasta luego, Hasta bye. luego. Bye.